¿Cuál fue el peor maestro que tuvieron? ¿México? Para celebrar el Día del Maestro, todos aquellos que fuimos a escuelas públicas tuvimos que lidiar con más de uno que era una porquería. ¿Cuál fue el peor maestro que tuvieron? ¿Qué lo hizo tan malo? De los que no me dieron clase pero conocí. Polilla. En mi secundaria una había taller de construcción, donde te enseñaban dibujo técnico, un poco de albañilería y 2 o 3 pendejadas más. Ese taller siempre era el más solicitado porque el maestro, apodado Polilla, era un señor como de 80 años que se quedaba dormido entre clases. Le decían Polilla porque según estaba tan viejo que si se movía caía Polilla. Si reprobabas algún examen le tenías que comprar la revista que te pidiera. El detalle es que solo pedía libros vaqueros, Cama Caliente, Playboys y Hustlers. El profe era bien caliente y huevón pero era inofensivo, el pedo es que no se quería ir de la escuela. La dirección lo tuvo que obligar a jubilarse y como despedida le hicieron un bailable en el que las chamacas más bonitas de 3 grado le perrearon intensamente. De los que sí me dieron clases, uno de mis profes de electrónica en la carrera, si reprobabas, te pedía un pollo asado, un mouse o una bolsa de pan de entre 50 y 80 pesos. La maestra que solamente fue una vez al salón a presentarse y pedir 100 pesos para una rifa de la que nunca se supo el resultado y todos pasamos con 8, quisiéramos o no. Al final esos profes malos son los que te enseñan a ser autodidactas y a buscar la superación personal, para no terminar como ellos. Este pinche pito chico que odiaba dar clases pero lo despidieron como ingeniero por no armarla. Su esposa sí es ingeniera así que todos los días se sentía como el fracasado que es. Me estaba dando cálculo 2 en semestre de verano. Como era en 2006, había fútbol en las tardes por el mundial en Alemania. Mucho del material de la clase yo ya me lo sabía, así que a veces me salía del salón para poder ver los partidos en el área comunal. Al cabrón por alguna razón le cagaba que hiciera esto, así que me intentaba poner trampas. Me preguntaba algo que acababa de explicar en lo que entraba al salón, para poder humillarme, pero pues igual lo respondía y bien. Me odiaba el culero porque yo andaba de huevón y aún así la armaba mejor que todos. No le eché muchas ganas a la clase, pero estaba lejos de reprobarla. Pues el hijo de la chingada me terminó poniendo un 79 como mi calificación final, siendo que yo ya había hecho todo el trabajo extra, y en el examen me había sacado un 78. El trabajo extra, como él había explicado, me subiría mínimo 10 puntos, así que la fui a hacer de pedo. Y pues básicamente el güey me chingó. Le valió que hiciera el trabajo extra, y aunque hubo raza que reprobó la clase por puros exámenes, les ponía 80 más o 90 más nomás por el trabajo extra que hicieron, el mismo que yo también hice. Y no hubo mujer que terminó con abajo de 80. Entre más buena estuvieras, mejor te iba. Me dice tienes suerte de que te haya pasado, y cuando le pregunté por qué suerte, porque pasé todos mis exámenes. No más se emputa y voltea a la compu y me dice ya subí tus calificaciones así que te chingas. La última vez que lo vi, ya no estaba dando clases. Espero lo haya divorciado su esposa que si la armó como ingeniero. Pinche cara de escroto con cáncer. Una perra de mierda que daba biología en la secundaria. Me exhibió de mal ejemplo a mis compañeros y dijo que los homosexuales matan a sus parejas. Nunca olvidaré las caras de asco y desprecio de todos los que me rodeaban. Mi peor maestra fue la que tuve en sexto de primaria. Para dar algo de contexto, no nos tragábamos mutuamente. Era 1994 y recién había aparecido el EZLN. Mi querida maestra se convirtió en ferviente fan del Submarcos. Yo tenía miedo de que un grupo terrorista me matara y me generaba conflicto que mi maestra apoyara a una guerrilla. El gran pedo que tuve con ella fue, pese a todo pronóstico, ajeno a la política. Un día dice, dibujen los diferentes tipos de estrellas que hay, incluso recuerdo que lo de los diferentes tipos lo sugerí yo porque la astronomía me parecía fascinante. La maestra quería un dibujo sobre las estrellas a secas. Entusiasmado por el tema y por el conocimiento que tenía sobre las estrellas que las revistas muy interesante me habían proporcionado, me puse contento por dibujar las dichosas estrellas azules, amarillas, rojas y enanas blancas, y procedí a llevarle mi dibujo a la maestra. Lo que siguió fue el momento escolar más humillante de mi vida. Le muestro el dibujo de mis estrellas y la maestra les enseña mi dibujo a mis amigos diciendo algo así: a ver niños, ¿cuántos picos tienen las estrellas?
Yo me quedé consternado con la pregunta, las estrellas no tienen picos, me dije, pero en eso dicen mis amigos 5 picos, maestra. Ya no quise redibujar las estrellas, ya no quise saber nada de esa pinche vieja. Mis amigos se burlaron de mí porque fui el único pendejo que se le ocurrió dibujar como esferas las estrellas. Uno que en las tardes era el barrendero de la escuela. Consiguió el puesto porque se tiraba a la trabajadora social. Granny, así le decíamos por estar igual a la de Looney Tunes, no me dio derecho a examen según porque falté mucho y no falté ni una vez. A un amigo que le hacía la barba le dio derecho con todo y que faltó a la mitad de las clases. No pude recuperarme de ese bimestre en álgebra y tenía 2 opciones: repetir el año, o terminar la prepa abierta. Tomé la segunda y acabé antes que todos los de mi generación. En la universidad una señora que el examen final fue que le compráramos chocolates a su hija, 20 pesos la jodida barra. Se hizo mensa durante medio semestre, según porque había mandado a pedir su material a España y aún no le llegaba. Maestra de 6º grado, yo un día estaba triste y callado y la maestra me dijo una pregunta, yo le dije que no quería contestarla, lo que si dejaba con sus consentidos, y me dijo: Ian, ¿cómo vas a tener esa actitud frente al salón? Yo nunca les he hablado así. Yo nunca me he enojado con ustedes. Nunca he sido maleducada frente a ustedes. Y me dio una cátedra. Poco después de terminar dijo: cállate, Jonathan, pareces idiota, cuando no entiendas la clase te quiero ver de limosnero. Y al final, un morro se hacía el dormido para no hacer nada y la maestra se paró, le dio 2 golpes a la mesa. Botó 2 tornillos flojos de la mesa. Despiértate, Antonio, ya he tenido suficiente de tus estupideces. Esa tipa vive en la colonia de al lado y me la encuentro en la tienda. Tuve un maestro que era tan viejo que tenía demencia senil. En una ocasión registramos a un Juan Escutía en las listas, que terminó pasando su materia con 8. Maestra de 4º de primaria, de Campeche, en el DF me jalaba las patillas y me daba con el borrador en la punta de las uñas por equivocarme en las cuentas. Todos aquí tienen historias bien extensas con diferentes maestros, pero la mía es solo de una miss. Cuando entré a 5º de prepa, tenía química como una de mis materias, y la primer clase que tuve fue cuando me di cuenta que iba a ser difícil. Desde el primer día la miss ya nos estaba dando tema y era básicamente introducción a la química. Hubo un momento en el que no entendí muy bien qué dijo y levanté la mano para preguntar qué había dicho. La miss empezó a gritarme y a decir que no es que no haya entendido, sino que no estaba prestando atención, y que no me iba a decir nada sobre el tema. Así estuvo la señora todo el año, solo explicaba el tema una vez, y si no le entendías ya valiste. Presumía que tenía maestría, pero cuando le fui a preguntar mis dudas a mi primo, que va en el 2º año de ingeniería química, me explicó en 5 minutos y le entendí perfecto. Para mi final estudié de YouTube con un tipo que se llama Emanuel Asesorías y buenísimo, si tienen dudas de reacciones químicas él es muy bueno. En fin, la miss era grosera y no enseñaba bien. Universidad, era un güey feo de 40 y tantos que se ligaba a las más pendejas de la facultad y las pasaba en sus materias. El tipo era asqueroso en todos los sentidos y aunque lo reportaban era amigo íntimo de la directora de la facultad, por lo tanto jamás pasaba nada. Lo peor es que a los alumnos les caía bien porque era barco. En la secundaria, la directora era una joyita. Estaba bien gorda y estaba súper acomplejada, le gritaba a los alumnos frente a todos y todo el tiempo tenía cara de mal cogida. En la UNAM en primer semestre tuve un profesor de matemáticas súper malo. Era como un burócrata dando clases para que se imaginen. Ahí les va la mía. Mi maestra de biología de 2º de secundaria era evangélica y le gustaba predicar en clase. En la misma clase que revisa la evolución y la educación sexual, así que para la evolución puso a los alumnos a exponer los temas del libro y cuando terminamos nos dijo: yo no sé por qué nos piden que veamos estos temas y todos sabemos que nos creó Dios. Cuando llegó el día de revisar educación sexual solo se la pasó diciendo que todos deberíamos esperar a casarnos para tener sexo. Que era algo que solo se debe de dar con una persona en la vida.
Después puso sus acetatos. Fue hace 16 años y nos habló de las parafilias sexuales, principalmente el homosexualismo femenino y masculino. Al final de esos acetatos puso un versículo de la Biblia y pidió que sus alumnos gays se acercaran a orar con ella. En la prepa creo que el peor era uno que siempre veía lascivamente a las chavas y en una ocasión hasta nos dijo, ¿a poco la Isabelita no está bien buena? Ah, mi querido Heleno, ¿cómo olvidar tus clases de español donde te la pasabas viendo revistas porno escondidas en un libro? Tampoco olvidaré que, sin exagerar, no aprendí absolutamente nada de ti, ya que la clase consistía en hacer copias de textos. Supongo que ya pasó a mejor vida, a pesar de tener el apodo de El Inmortal, por su pata de palo. Una maestra de la primaria que está loca porque por mi buen desempeño me avergonzaba frente al salón de manera involuntaria. Me tocó en 2 años. De la secundaria recuerdo a una maestra de historia que tenía un tono de voz bajísimo que a los desmadrosos no les hacía nada, pero a mí me reportó con mi papá una vez por responderle. Los profes del taller de mecánica automotriz que solo nos hacían comprar el libro y solo hacíamos dibujitos de los motores, rara vez hacíamos prácticas, solo recuerdo una en 3 años. Eran principios de los años 2000 y uno de ellos se quejaba de que ganaba poquito, tenía un ingreso de 10,000 pesos. En la prepa un maestro de electrónica que cada vez que le hacíamos una pregunta respondía no sé dígame usted, además era un pinche sátiro. Me salí de la prepa técnica y en la semiescolarizada me topé con una maestra de inglés que no sabía un carajo, yo tenía que dar su clase. En la universidad varios fantasmas y un pinche sátiro que me daba clases de economía y que no sabía un carajo. En primero de primaria, una maestra que se quedó en los 60, creo que fui la última generación en recibir reglazos en las manos, quedarme arrodillada en ladrillos en el sol, etc. Y cabe decir que yo era una niña extremadamente bien portada y callada, pero no más con distraerme tantito en la clase se ponía así, pinche maestra culera. Qué bueno que me cambiaron en segundo. Ya en la universidad, tuve una maestra perra, pero perrísima de investigación de operaciones. Una completa hija de la chingada, que además de responder prepotente a las preguntas y buscar cómo chingar, era peor con las mujeres. En los libros de la biblioteca de la materia había libros donados que decían en la primera hoja: si te toca esta clase con X maestra, déjame decirte que lo siento mucho porque le encanta reprobar gente que le cuestiona sus métodos de trabajo y, de esas materias que tienes que morderte la lengua, estudiar mucho y rogar para que el semestre pase volando. La peor fue una que tenía en primero de primaria. La muy desgraciada siempre me jalaba de las patillas por cualquier cosa. Acababa rápido mis deberes y me ponía a platicar o me paraba porque me aburría. Cuando menos me daba cuenta ya me estaba jalando las patillas, diciéndome que me sentara y me callara. Tuve una mala experiencia con un profe de matemáticas en la preparatoria. El vato sí era bueno enseñando y todo, pero un día me puso 3 de calificación y obviamente mis padres me cagotearon. En el examen yo había sacado 10, tenía casi todos mis trabajos y de hecho hasta siempre andaba ayudando a mis compañeros. Resulta que el dude perdió mi examen y por algún motivo no tenía mis trabajos. En los siguientes 2 parciales sí saqué el 10 limpio. Lo odié el resto del semestre. Un idiota creído en la universidad solo llegaba, escribía lo que traía en una libreta, se volteaba y preguntaba, ¿dudas? Cuando alguien preguntaba, el vato solo veía al pintarrón y decía, pues ahí está. ¿Qué no ves? Ya con eso nadie se aventaba a preguntarle nada. Se sentaba a esperar a que terminara la hora y se iba. ¡Qué hueva! Un vago comunista prejuicioso y acomplejado que hizo que me expulsaran de secundaria por haberle golpeado en la cara con mi butaca. A menos que te hubiera golpeado si merecía ser expulsado. Hizo que me expulsaran de secundaria por haberle golpeado en la cara con mi butaca. En esos tiempos te expulsaban por cualquier pequeñez.